Este es el Oppo Reno 12F 5G, el teléfono con el que la marca quiere conquistar la competidísima gama media. Una tarea nada fácil. Así que si Oppo quiere que volteemos a ver este Reno 12F, tiene que ofrecer algo diferente. Este telefonito trae algunas sorpresas que te sacarán unas cuantas sonrisas. Y la inteligencia artificial es una de ellas. Descubramos juntos todos los detalles para que tomes la mejor decisión si andas pensando en comprártelo. No te muevas de ahí. Soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. ¿Y qué han incluido en la cajita? El teléfono, por supuesto, mica protectora de silicona, cajita de carga rápida de 45 watts, el cable cargador, manuales de toda la vida y el pinchito sin el cual no podemos vivir. No han incluido más nada. El precio, que es al final lo que nos mueve a la hora de comprar un teléfono de cualquier gama. Lo puedes encontrar en Mercado Libre y en Amazon, en las tiendas oficiales de la marca. Salió con un precio de lanzamiento de 9.999 pesos mexicanos, unos 512 dólares aproximadamente, solamente como referencia el precio en dólares. Pero ya después de varias semanas de lanzamiento, tiene un descuento y además cupón en Amazon que bajan el precio a 8.099 pesos mexicanos, unos 415 dólares aprox. Nada mal para un gama media que trae muchísimas cosas para diferenciarse de la competencia. Le cuento todos los detalles. Lo primero que te atrapa de este teléfono es el diseño totalmente premium. Panel trasero en dos colores, verde mate y este naranja iridiscente con una textura que semeja a unas llamas que le dan un toque único. El atractivo módulo de cámaras traseras le da un toque aún más premium, inspirado en los relojes de gama alta con una simetría perfecta en la distribución de los lentes y el flash. A este panel no se le pegan tan fácil las huellas dactilares. Es un teléfono mediano, mide 163.1 por 75.8 milímetros y bastante delgado, 7.76 milímetros. Los bordes rectos facilitan la ergonomía y la ligereza también ayuda. Pesa solamente 187 gramos. El anillo de luz que rodea las cámaras le da un plus al diseño y un toque muy divertido. Este aro de luz puede ser personalizado a tu gusto con un color o varios. Tienen diversos efectos de luz que reaccionan de acuerdo a tu música, la carga, las notificaciones, entre otros. Es fácil ajustarlo y tú le das el toque que se adapte a tu estilo. En diseño, señores, la han clavado y el aro de luz es la cereza del pastel. Yo le doy un 10 redondo. ¿A ti qué te parece? La pantalla es algo que vas a disfrutar muchísimo. Son 6.67 pulgadas OLED Full HD Plus 1080 por 2400 píxeles, plana como debe ser para que tengas una experiencia realmente inmersiva. Con una tasa de refresco de 120 Hz para que todo fluya. Excelente representación de colores DCI-P3 al 100% y también sRGB al 100%. A la hora de consumir contenido tendrás los colores como deben ser. Un brillo de 600 nits en promedio y hasta 2100 como pico máximo. Bordes, como pueden ver, muy reducidos y simétricos. Bueno, casi simétrico porque este inferior es ligeramente más delgado, pero apenas lo notas. Por la protección no te preocupes, que trae el vidrio Dragon Trail Star 2 de AGC, un grado de resistencia más o menos similar al Gorilla Glass. También trae protección contra polvo y agua, IP64 y una función táctil mejorada. La marca le denomina Splash Touch. Podrás seguir manipulando el teléfono aun cuando esté húmeda o esté medio mojada en días lluviosos. Esto te viene muy bien. Tiene un sonido bastante potente, integra bocinas duales, aquí abajo una y aquí en el bordecito como siempre la otra, que te da un sonido envolvente bastante potente y sin distorsión. Podrás llevar el volumen hasta 300%, señores, una locura, y lo mejor, como les dije, es que no distorsiona. Veamos una prueba para que ustedes me digan qué tal les parece. También tiene audio 3D multitasking. ¿Qué quiere decir esto? Que podrás contestar una llamada mientras juegas o ves una película y en automático se equilibra el sonido de las películas y puedes contestar sin que se te oiga o tengas interrupciones. Conectividad es uno de los puntos fuertes. Con su inteligencia artificial tienen una función que se llama Alien Boost, lo que hace que cuando estés en condiciones de poca conectividad, por ejemplo, edificios muy altos, sótanos o lugares muy concurridos donde la señal se debilita, que tú tengas siempre una señal y puedas tener llamadas claras y constantes. Esto es gracias a que cuenta con un diseño de antena Surround 360, tendrás una señal perfecta
en casi cualquier condición, señores. Hice una prueba comparando la señal de este Oppo Reno 12F y la del Pixel 9 Pro XL en un piso 18 y este saca muchísima ventaja de este, que es un gama alta y cuesta 3 veces lo que este. También trae una tecnología que se llama Beacon Link 2, que aumenta la potencia del Bluetooth para que puedas comunicarte con personas a tu alrededor a una distancia máxima de 200 metros. En potencia, este telefonito está más que bien servido. Monta el Dimensity 6300 octa-core de 6 nanómetros, con un rendimiento óptimo para las tareas del día a día, aplicaciones demandantes, puedes editar video 4K, consumir video 4K y grabar todo el tiempo que quieras, que todo fluye. Este teléfono no te va a dejar tirado. Y si eres gamer, con este procesador podrás jugar a tus anchas. Claro que si eres de esos gamers que nunca tienes suficiente, pues ve por un gama alta y ahorra bastante porque vas a tener que pagar el triple de lo que pagas por este. En los juegos más populares podrás sacar unos FPS bastante decentes. Por ejemplo, en PUBG Mobile, con la configuración gráfica a niveles medios, puedes tener entre 30 y 40 FPS. En configuraciones más bajas puedes llegar hasta los 60 FPS. En Call of Duty Mobile, alrededor de los 30-40 FPS en configuraciones de gráficos medios. En configuraciones más bajas puedes llegar hasta los 60 y hasta incluso 70 FPS. La multitarea está más que garantizada. Son 12 GB de RAM, nada virtual, todo lo que tiene que ser, del tipo DR4X a 2133 MHz. No es la más rápida del mercado, pero suficiente para que todo fluya y puedas correr muchas aplicaciones al mismo tiempo. De capacidad, 256 GB, UFS tipo 2.2 y esta la puedes extender hasta 1 TB con memoria micro SD. En las cámaras está bastante bien servidito, sobre todo para fotografía. Cámara frontal de 32 megapíxeles con apertura 2.4 y un ángulo de visión de 90 grados que te da para que todo el mundo salga en la foto. La lente frontal es de 5 elementos. Usa la inteligencia artificial para mejorar el resultado y que sea casi todo perfecto. En video solo podrás grabar a 1080p, que es más que suficiente para las redes sociales, aunque siendo un gama media y el precio al que viene, pues bien podría traer de cajón ya el 4K. Aunque no lo use, es bueno que tú como consumidor lo tengas. ¿O tú qué opinas? No trae estabilización esta cámara frontal, así que te recomiendo tener buen pulso. Lo mejor es que veamos un test de vlogging para que ustedes decidan si con esta cámara frontal pueden bloguear o no a gusto. Esta es una prueba de vlogging con la cámara frontal de este teléfono, el Oppo Reno 12F 5G. No tiene estabilización, así que vas a tener que mantener buen pulso o usar un estabilizador para celular. ¿Qué tal le parece la calidad del video a 1080p y la calidad del audio de los micros nativos de este telefonito? Los leo en los comentarios. Triple módulo de cámaras traseras, la principal de 50 megapíxeles con apertura f1.8 y el ángulo de visión de 76 grados. La lente de 5 elementos y soporta autoenfoque con motor de enfoque Open Loop. Tendrás fotos muy definidas con esta lente y con la ayuda de la inteligencia artificial imposible que te salgan movidas o malas las fotos. Otro lente gran angular de 8 megapíxeles de apertura 2.2 y ángulo de visión 112 grados. También tiene 5 elementos esta lente, Fast Focus, la lente perfecta para fotos de ciudad o esos ángulos casi imposibles. Es el lente para mí más artístico de todos y este también trae ayuda de la inteligencia artificial. Y el tercer lente, un macro, 2 megapíxeles, apertura 2.4 y ángulo de visión 89 grados. Lente de 3 elementos con Fast Focus también, un lente con el que podrás capturar los detalles de los objetos de una distancia muy cercana y con una definición que asombra. Esta combinación de lente, un ultra gran angular y un macro, es la que deberían traer todos los teléfonos. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál prefieres? En video, este Oppo Reno 12F 5G puede grabar hasta 1080p a 30 y 60 fps. Cámara lenta 720p a 120 fps. Aunque lo hace bastante bien, el video no es el fuerte de este teléfono. Este teléfono es más para fotografía y vas a tener que tener buen pulso porque no estabiliza. Y lo mejor es que veamos una muestra de video fijo, panorámico y caminando para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Recuerden que después pueden estabilizar por software con la ayuda de Google Fotos, pero tienen que partir de un video de mediana calidad para que se pueda arreglar, porque si no, si está muy movido, no hay nada que hacer.
Este telefonito está lleno de inteligencia artificial, trae Android 14 con la capa de personalización ColorOS de la marca 14.0, una capa la verdad que muy fluida, diseño minimalista, la idea es que no tengas muchas animaciones para que todo fluya como debe ser. Y si a eso le sumas la inteligencia artificial que le han metido, la experiencia de usuario se eleva aún más. Estas son algunas de las funciones de inteligencia artificial que trae que te van a encantar. Notas de voz podrás grabar tus juntas y luego resumes el contenido con un solo toque usando la inteligencia artificial. Esto te permite ahorrar muchísimo tiempo. La otra cosa que puedes hacer con la inteligencia artificial es resumir páginas web, PDF y otras aplicaciones compatibles que te van a permitir pues tener todo en cortito y bien resumidito. Otra cosa en la que te ayuda la inteligencia artificial es la función que te recomienda textos más elaborados a la hora de responder en tus redes sociales. Y una cosa que te va a ahorrar un poquito de tiempo, ya depende del gusto de cada quien, es la lectura. La inteligencia artificial podrá leer un artículo o una página por ti y tú solamente estar escuchando mientras descansas placenteramente. A estas funciones se irán sumando otras con la idea en mente de hacerlo todo más fácil para el usuario final. ¿A ti qué te parece esto de usar constantemente la inteligencia artificial? Batería de 5000 mAh con carga rápida Superbox de 45 watts, trae tecnología Trinity Engine que garantiza que la batería te dure 4 años con una alta eficiencia de carga. Con esta carga rápida tendrás el 50% de tu batería cargada en 26 minutos sin sobrecalentar el teléfono. Más que suficiente para que no te quedes sin carga todo el día. En resumen, señores, este Oppo Reno 12F 5G es un buen contendiente de la gama media. Tiene muchos puntos fuertes que te harán considerarlo como una opción de compra. A nivel estético es un sí rotundo. Tiene un diseño sumamente cuidado, muy premium y el anillo de luz le da ese toque diferenciador que te atrapa la mirada. Trae cámaras muy potentes con un claro enfoque en la fotografía, mucha potencia también del procesador, conectividad a tope, este telefonito te va a servir para llamar donde quieras y además un montón de inteligencia artificial para aligerarte el día a día. Su principal punto débil es el video. Por el precio te encuentras marcas que ya ofrecen 4K con estabilización y ahí se queda bastante corto y es algo que deben considerar la marca para la próxima versión. Que si lo recomiendo dependerá de lo que estés buscando y qué importa para ti. Tú pones en la balanza todo lo que hemos visto en el review y decides qué pesa más para ti. Si la fotografía y todas las herramientas que trae este telefonito o el video. Si eres videógrafo es evidente que este teléfono no es para ti, pero si lo tuyo son las fotos, pues ve por él porque vale totalmente la pena. ¿Tú te lo comprarías? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre este Oppo Reno 12F. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de esta cosita hermosa. Si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Soy Gunther, esto es Gtech MX y nos vemos la próxima semana.